No hay nada que corra, se comporte y cueste tan poco como este aparato. No hay ningún dispositivo de transporte terrestre sobre ruedas que pueda igualar las prestaciones de este y que ofrezca menor coste por kilómetro. Tal es su pegada que, como os conté tiempo atrás en otro vídeo técnico, desafía los propios principios más básicos de la mecánica clásica. Puede que su marca no te guste, que el CEO que la dirige tampoco, puede que sus fanboys y sus detractores te tengan tan harto como me tienen a mí, pero el logro tecnológico de este misil tierra-tierra merece ser reconocido, aun con todo ello. Yo soy Guille García Alfonsín, esta es la 11ª temporada de Power Hour con la energía de Total Energies. Y hoy os traemos el brutal Tesla Model S Plaid. Tiene 1020 caballos repartidos entre 3 motores, un motor delantero, 2 traseros que mueven 2,2 toneladas en un coche que cuenta con una batería de 100 kilovatios hora, 95 de ellos útiles, más o menos. Un coche que está montado sobre una de las mejores plataformas que os podéis imaginar para crear un sedán, porque luego lo veremos cuando lo levantemos en el elevador. Tiene uno de esos chasis que sería el sueño que tendría cualquier ingeniero si le dejasen hacer un coche mañana. Y sí, sin duda, tiene un montón de detalles pequeños, odiosos, que dan mucho que hablar y que desvían la conversación, empezando por uno importante. El volante. Y es estúpido que esto sea así, porque este coche es mucho más que su estúpido volante, que además es un opcional sin cargo. Pero solventemos este tema rápidamente para dejarlo a un lado ya de salida. A alguien en Tesla, que de ergonomía y conducción parece que sabía poco, se le ocurrió colocar algo parecido a un volante como el del coche fantástico. En su momento alcé mi voz tras una primera foto y aseveré con conocimiento de causa que no sería homologable en la Unión Europea y que por tanto nos libraríamos de él. Y no era una opinión cualquiera, era la opinión contrastada con un ingeniero de homologaciones, mi amigo David Tugas, que va a salir ahora en un minutito para explicaros por qué. Cada uno de los 27 países de la Unión Europea tiene su autoridad de homologación. En el caso de España es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y cada país puede tener uno o varios servicios técnicos acreditados. En el caso de España, los dos principales servicios técnicos es el INTA en Madrid y DIADA en Tarragona. Por ejemplo, el caso de Holanda tiene la autoridad de homologación, es el RDW, es el ministerio, y ellos tienen su propio laboratorio y servicio técnico, con lo cual servicio técnico y autoridad de homologación es el mismo. También cada una de las autoridades de homologación, de las 27 autoridades, se reúnen periódicamente en Bruselas y unifican un criterio. Ellos presentan preguntas, pueden ser propias o de fabricantes que les han trasladado, y unifican un criterio. Todavía así, a veces existen diferencias de una autoridad de homologación a otra. En el caso del volante, en el reglamento 79, que es el que describía el sistema de esfuerzos a la dirección, había dos requisitos. Uno, que fuera el volante continuo, es decir, el anillo externo fuera continuo, y otro, el que habla de esfuerzos en la dirección. Para calcular los esfuerzos en la dirección se utilizaba el radio menor del volante. ¿Qué queremos decir con esto? Que el caso del volante primero eran completamente circulares, luego pues creo que fue Audi que hizo la parte inferior más plana, pues se utilizaba ese radio de la parte plana, que era inferior, era un worst case, pero incluso ser el volante plano por abajo seguía siendo un círculo o una línea continua, ya no un círculo sino una línea continua. Con el paso del tiempo los volantes fueron evolucionando y ya no eran círculos perfectos, pero seguían siendo siempre continuos. Hasta que llegó el caso de Tesla, que homologó precisamente usando la autoridad de homologación de Holanda, el RDW, y se les aprobó el yoke. Esto fue una gran sorpresa para todos, y nos pusimos a buscar en el reglamento y nos dimos cuenta que el requisito que el volante debía ser un anillo continuo ya no estaba, solo estaba el requisito, que sigue estando, del esfuerzo en la dirección. Ahora bien, si la autoridad de homologación ha establecido que los puntos externos o más alejados del centro del volante son los que se usan
para realizar el cálculo del esfuerzo de la dirección, quiere decir que ese volante es aceptable y cumple con los requisitos actuales del reglamento 79. Pero es que no solo es un tema legal, también lo es de seguridad y usabilidad. Hay al menos 3 circunstancias donde este diseño de volante es un problema. Una es las maniobras a baja velocidad. Por ejemplo, en mi caso, para aparcar el coche en el garaje, pero puede ser también para aparcarlo en una plaza de parking del centro comercial. Solo por esto ya no debería de tener esta forma. La segunda circunstancia es en maniobras urbanas en rotondas de radio pequeño y giros de calle complicados, donde acabas con posiciones incómodas y raras de las manos mientras tratas de adivinar dónde está el mando del intermitente que te toca. La tercera, y a mi juicio la más relevante con un coche con 1000 caballos y aspiraciones deportivas, es la incapacidad manifiesta de ejecutar conducción deportiva de manera correcta y segura. Os lo he explicado más de una vez, pero recordemos, a la hora de conducir, además de colocar el volante a una distancia adecuada, una técnica saludable a aplicar es que la mano interior a la curva, cuando ésta tiene un radio de giro pequeño, que va a acabar con los brazos mal puestos durante el giro, ha de ir a buscar el aro del volante para iniciar el giro del mismo. La fuerza, por tanto, del giro es la que hace la mano interior a la curva, que inicia el giro y acaba con tus manos a las 2-10 en pleno apoyo, con el coche ya ingresado en la curva. Una vez llegas a este punto, si ahuecas el gas, sobreaceleras o quieres responder a un sobreviraje, como tienes las manos donde puedes aplicar cómodamente el contravolante progresivamente sin soltar el aro y luego recogerlo para devolver al coche a su posición recta, manteniendo constantemente el control del vehículo. Aquí no puedes hacer nada de esto, absolutamente nada. Acabas haciendo la fuerza del giro con la mano externa a la curva, lo que te resta control fino. Y en caso de tener que responder a una trasera descolocada, contravolantear y recoger va a ser imposible de la manera tradicional. Algo que, como no hemos podido grabar en circuito este coche, nos vamos a poder mostrar visualmente, pero que ya os salta a la vista solo con ver la comparación de manos en el volante de todos estos coches y lo que tenemos aquí. Y hasta aquí llega la charla sobre el elefante en la habitación, el puñetero volante. Tened en cuenta una cosa muy clara y muy sencilla. Podéis pedir este coche con volante redondo convencional, sin cargo extra. Y si tenéis experiencia conduciendo, o si no la tenéis y me queréis hacer caso, comprad el volante redondo. Es mejor para todo, para callejear y también para conducir y controlar el vehículo. No cambian los intermitentes, que siguen siendo una auténtica chapuza, ahora hablaremos de ello, pero dejemos ya de hablar del puñetero volante y centrémonos en lo que importa, este coche, que es una super máquina. Lo primero es hablar de estética. Este coche lleva 11 años en el mercado e inexplicablemente sigue resultando vigente, y eso que apenas ha cambiado visualmente. Tampoco es que se esperen grandes cambios a corto plazo, con una estrategia por parte de Tesla que es totalmente impropia en el mercado automovilístico, pero que pone en valor el parque ya instalado y mantiene el valor de reventa de estos coches. El trabajo original de Franz von Holzhausen me gusta, y es normal que sea así, porque es el mismo artista visual que trabajó en los equipos creativos del Pontiac Solstice, del New Beetle o del Mazda Kabura, todos ellos diseños que han envejecido la mar de bien. En su momento, von Holzhausen fue llamado a filas para diseñar el Model S porque Elon Musk acabó en pleitos con el diseñador originalmente encargado de dibujar las líneas del Model S, que no era otro que Henry Fisker. Cuando Musk vio que Fisker estaba creando su propio Fisker Karma y que el Model S no era un diseño a la misma altura, decidió contar con su propio equipo de diseño, liderado por Franz. Y la apuesta le ha resultado bien hasta el momento. La realidad es que el coche se aprovecha de una característica muy favorecedora a la hora de diseñar un coche. Es bajo, es largo, es ancho, puede usar ruedas grandes y tiene voladizos cortos. El Model S mide 5 metros de largo, 1,98 de ancho, 1,43 de alto y emplea llantas en esta versión de 21 pulgadas. Por delante, el diseño original simulaba una calandra en color de contraste, ahora ya no está, y ha evolucionado a una visión mucho más limpia y minimalista, donde vemos una suerte de T negra en el borde de ataque delantero, custodiada por unos faros afilados con tecnología LED. Esta T negra en realidad es una suerte de toma de aire que no lleva a ningún sitio. Por debajo, una toma de aire rectangular alargada, esta sí lleva a algún sitio, y a los lados 2 tomas para las cortinillas dinámicas de aire que sirven para reducir el CX, justo debajo de los intermitentes. En vista de 3/4 delantero apreciamos un capó largo y afilado, una falsa branquia que aloja la cámara de visión lateral y un trabajo de superficies totalmente orgánico para todo el desarrollo del coche, comenzando por el paso de rueda delantero y evolucionando sin estridencias hacia la parte trasera. El arco del techo nace de un pilar muy inclinado hasta el punto de comprometer la viabilidad de la visión de la luneta delantera. Y es que tiene algunos reflejos extraños y algunas distorsiones, por lo menos en la unidad que nos han dejado en ciertos ángulos de visión. El techo va seguido por un radio continuo que se convierte en la trasera tipo liftback, que se abre completa porque este coche cuenta con portón posterior, algo que viene bien para la practicidad.
A pesar de la generosa batalla, la superficie no se emborrona con detalles superfluos y solo está pellizcada por el captador de luz inferior. Toda la cintura asciende progresivamente desde el punto A, disparándose hacia un corto tercer volumen claramente más alto que el capó delantero, lo que le da al coche una postura dinámica acompañada por la cadera trasera potente. La trasera se cierra con pilotos LED horizontales de gran tamaño, herencia directa del primer Model S, y un gran difusor bajo el paragolpes. Como todo, el diseño funciona muy bien, no solo resistiendo el paso de más de una década, sino que se mantiene actual, contraviniendo la visión tradicional americana de renovar la estética de todos los coches casi de manera continuada. Lo que puede resultar llamativo en el Plate, siendo la versión más bárbara del coche, es que apenas llama la atención frente a las versiones convencionales. No hay aditamientos deportivos o llamamientos poderosos sobre las capacidades del coche más allá del logotipo sobre el portón posterior del maletero y tamaño y tipología de los frenos. Aquí tenemos que hacer otro breve inciso para hablar de, en este caso, calidad de fabricación, entendiendo por calidad de fabricación la capacidad de ajustar todas las piezas para que visualmente parezcan todo un conjunto cohesionado. En este coche vamos a encontrar fallos que son pequeños, uno por uno, pero que no pasarían el control de calidad de muchos de los fabricantes occidentales. Por ejemplo, esto en Fiat sería inasumible para un Giulia, o cuando trabajaba en General Motors, si hiciésemos esto con un Corsa, nos despedirían directamente. Me cansaba yo de ver problemas que había en ingeniería de producción por detalles mucho menos marcados que esto, y el Tesla Model S está plagado de esos pequeños defectillos que dejan la calidad percibida cuando uno ve los acabados de la chapa 2 o 3 pasos por detrás de lo que vimos en el EQE o en el Taycan de Porsche. Lo notarás en detalles como el ajuste desigual del capó delantero en sus dos extremos, las franquicias entre paneles como la aleta delantera y la puerta delantera con la puerta trasera, la aleta trasera, el tacto solidez del capó de aluminio delantero o el ruido de la apertura del portón de maletero trasero. Pero vamos a ser honestos, nada que se pueda comparar a este coche cuesta lo que cuesta este. Un Taycan de 761 caballos cuesta 55.000 euros más. Un EQE AMG de precio similar a este Tesla se queda 400 caballos por debajo y tiene 10 kWh menos de batería. Vamos, que no hay nada parecido en el mercado y está claro que el dinero no se gasta en una calidad de producción más fina, pero eso implica que luego te puede ofrecer otras partes técnicas interesantes en el coche. Por dentro, Tesla ha creado su propio estilo minimalista. Un coche que tiene un diseño con mucho espacio negativo, te da mucha sensación de libertad, de que hay pocos elementos y que te agobian poco. Una diferencia clarísima, por ejemplo, con el enorme mueble de salpicadero muy alto que veíamos en el EQE o la cantidad enorme de pantallitas y el resto de elementos que teníamos en el Taycan. Aquí tenemos una superficie mucho más limpia que nos rodea. Luego, posición de conducción, visibilidad hacia adelante y demás. Me han gustado los asientos, me gusta la posición de conducción, se ve hacia adelante relativamente bien. El pilar A está lanzadísimo hacia adelante para tener la luna lo más inclinada posible, lo que genera algún problema, porque la luna en ciertas posiciones, no sé si es que está mal laminada, pero distorsiona un pelín lo que puedes ver, especialmente en esta zona final. Es algo típico con lunas tan inclinadas. Si os montáis en un Lamborghini, os pasa algo parecido, y pasa también lo mismo con estos pilares A que están muy lanzados y os pueden oscurecer la visión cuando estáis mirando en el 3/4 hacia la izquierda. A cambio de eso, mejor aerodinámica gracias a esa inclinación y más sensación de espacio. Vas así tumbadito, con las piernas estiradas, con una distancia aceptable también de los tobillos a donde está la base del asiento, no llevas los pies muy levantados por tener la batería ahí debajo, ni vas demasiado arriba. Un coche que en términos generales está bien pensado para sentarte y además tienes reposacodos a la misma altura a los dos lados, los dos bien acolchaditos. Pero también se han tomado riesgos ergonómicos, algunos totalmente innecesarios. Además del formato estúpido del volante, tenemos ideas como la supresión de la palanca de intermitentes y ráfagas, sustituida por mandos táctiles en el volante. Esto es una idea malísima, que desgraciadamente se extiende también al modelo de volante redondo y que hace complicadísimo, por ejemplo, buscar el intermitente de salida de una rotonda con el volante girado, o buscar las ráfagas rápidamente, o el claxon rápido, en ocasiones en las que intentas avisar a un coche de algún peligro. Sí, hay otros coches como los Ferrari con ideas parecidas en cuanto a los intermitentes, pero es que van igual de mal. Es totalmente innecesario hacer esto. El mando del cambio, que antes era una palanca tras el volante, como en los Mercedes y los coches americanos clásicos, ahora es un mando táctil en la pantalla, que va secundado abajo por otra zona táctil que solo aparece tras un toque muy largo de la misma. No es intuitivo, aunque tampoco me ha resultado tan odioso como el mando de los intermitentes. De hecho, el coche es suficientemente listo como para saber cuándo tiene que poner primera, a base de pisar freno, acelerador, freno, y cuando vuelves al acelerador ya sabes si tiene que ir hacia adelante o hacia atrás, e intenta proponerte la marcha a seguir, y así no tienes que hacer más allá de tocar la pantalla para alguna maniobra concreta.
Los mandos de climatización táctiles tampoco son de mi gusto. Al hecho ya poco adecuado de tener que usar la pantalla para cambiar la climatización se suma que la zona para tocar es pequeña y el gesto horizontal que tienes que hacer deslizando el dedo lo hace muy poco viable. Pasa lo mismo con el desempañalunas o los mandos antinieblas traseros, que son todos muy pequeños. Hay 1000 detalles de este tipo que podrían ser resueltos de manera mucho mejor incorporando 4 mandos físicos en forma de 2 palancas tras el volante y una ruleta. Pero aquí se ha buscado minimalismo y se ha obviado la ergonomía por el bien del espectáculo. Os decía hace un momento que me gustaban los asientos y me reitero, me gustan los asientos, pero he de decir que no tienen reposamuslos regulable longitudinalmente y se quedan un poquito cortos cuando estás conduciendo con las piernas bastante estiradas. Me gustaría que llegasen un poco más adelante. Los reglajes son bastante amplios, he de decir. Tienen calefacción, tienen ventilación, lo que no tienen es un buen sistema de masaje como puedes tener algunos de sus rivales. Y luego tienen la misma problemática que detectamos, por ejemplo, en el Model Y, de que son asientos para gente grande, para estadounidenses, y eso hace que puedan ser un poquito anchos y agarren poco lateralmente, cosa que en otros coches puedes cerrar el respaldo para que te abrace más o te abrace menos según tus dimensiones corporales. Es decir, que los de un Taycan están mejor, que los de un Mercedes también me parecen mejores asientos, pero estos no están tan mal. Calidad percibida aquí delante. Puede gustarte o no gustarte la idea del minimalismo. El diseño de colores claros y pocos elementos facilita que veas dentro un coche más zen que el despiporre de luz y color del EQE o la cantidad de mandos y manditos que vemos en un Taycan. En esta unidad, con menos de 10.000 kilómetros, se escuchaba ya algún grillo en la parte delantera del salpicadero, pero personalmente diré que si bien no tiene la calidad percibida del Mercedes, ni mucho menos los detalles que puedes ver en un Porsche o en un e-tron GT de Audi, para mí, viendo la mezcla de precio-producto ofrecida, tampoco es que me parezca mala precisamente. Y a esto se le suman muchos detalles chulos, como el techo forrado en alcantara, junto con los pilares, y detalles bien pensados, como el almacenaje entre asientos, los parasoles con rótula imantada para girarlos, que luego quedan demasiado sueltos, diré, los mandos de luces del techo, la zona de recarga inalámbrica de móviles, aunque luego siempre puedes recordar grandes desastres de la ergonomía como el mando táctil en la pantalla para abrir la guantera. Esto es una estupidez. Las plazas traseras están muy bien cuidadas, tanto por espacio como por acabados, con los paños tapizados en blandito, plástico acolchado aquí. Tenemos un buen, si lo soy capaz de soltar, reposacodos. No estaba siendo capaz. Con una trampilla para dejar cosas. Aquí tenemos una pantalla de infoentretenimiento muy buena para entretenernos. La climatización integrada que sale justo por encima de los bordes de la pantalla. Tenemos 2 tomas USB, tenemos para aquí configurar nuestro volumen trasero. Tenemos todo un techo panorámico que nos debería servir para meter luz, pero como está tan tintado, es como si no fuese transparente, porque prácticamente solo vemos nuestro reflejo y allá a lo lejos se aprecia el cielo, pero ves más el reflejo de los asientos y las personas que van delante que otra cosa. A nivel de espacio, 5 centímetros extra para las rodillas le hemos medido respecto al Taycan cuando el asiento del conductor está en su sitio, que ahora está echado hacia atrás. Lo que no tiene, y le pasa como a otros Teslas y otros coches eléctricos, es que la batería, al estar completamente plana en el bajo de los coches, hace que tengas, si pones los pies normales, separadas los muslos del asiento. Los tienes que colar por debajo del asiento delantero. Eso te tiene que obligar a que el asiento delantero esté un poquito más arriba. En el Taycan eso se solventa con unas bandejas, si recordáis, que se meten hacia adentro y permiten un poquito más de espacio para los pies. A cambio aquí tienes el suelo completamente liso y te puedes poner un poco más de lado. Respecto al EQE, empata en espacio. En anchura puede que sea un poquito más estrecho que el EQE, lo hemos medido, porque se meten las puertas más hacia arriba en la parte de hombros, pero la realidad es que la distancia entre los ISOFIX permite, es uno de los poquísimos coches que hemos encontrado que se puede montar a un adulto aquí en medio de los 2 ISOFIX traseras. Vais a ver a mi perro montado ahora aquí en medio entre las 2 chicas, y cabe mucho mejor que en muchos otros coches. Por fin un coche con 3 plazas. Eso sí, el asiento de en medio pues tiene un respaldo duro, no tiene formas abajo, pero es una solución más versátil de lo que encontramos en otros coches. Hay una salida de ventilación mimetizada magistralmente justo con la pantalla de infoentretenimiento trasero que incorpora servicios como Netflix o Disney Plus. Y esto nos lleva a hablar brevemente del software embarcado. Todo el sistema operativo del Tesla es propio. Está muy bien desarrollado, pero tiene sus pegas. No tiene sincronización con Android Auto posible, por ejemplo, y dependes íntegramente de lo que Tesla te ofrezca. La navegación es rápida, es efectiva, es clara, es nítida, acierta con precisión más que aceptable las estimaciones de gasto de la batería y lee bien el tráfico existente. Eso sí, no tiene programados todos los puntos de recarga relevantes en todas las rutas que puedas hacer, algo que ya vivimos en el Model Y.
Los menús son fluidos y el cuadro tras el volante bienvenido respecto a otros modelos pequeños de la casa que no lo tienen. Ofrece todos los datos claros que esperas, aunque me faltaría en la pantalla información concreta de los kilómetros de autonomía restantes en esta pantalla tras el volante y no solo el porcentaje de batería disponible. El maletero tiene 709 litros de capacidad, con un borde de carga que está a 66 centímetros del suelo. Cosas buenas, cosas malas. La bandeja, una porquería. La bandeja se debería de quedar ahí enganchada, pero no se queda. Tampoco se puede colar por detrás de los asientos fácilmente. Lo que sí que tenemos es modularidad, porque tenemos un montón de bandejas y agujeros donde ir dejando las cosas, lo cual configura el espacio total disponible. Con las bandejas puestas no hay mucha diferencia de altura entre el borde de carga y donde dejes las cosas, así que no vas a tener que subir objetos pesados, pero si quieres aprovechar a tope la capacidad vas a tener que jugar con todos estos recovecos. 709 litros VDA pues son más que suficientes para viajar 5 personas a cualquier zona del mundo, y además están complementados con el otro maletero que tenemos en la parte delantera. He liado aquí una con las bandejas interesante. Tenemos el otro maletero delante donde podemos dejar los cables para cargar, recargar y todo lo demás, y así no andan por aquí molestando. Aunque no es un maletero que yo utilizaría todos los días por los ajustes y el tacto del capó delantero. Si nunca habéis visto un Tesla Model S por debajo, ahora lo vais a ver. Es una colección de buenas soluciones de ingeniería. Si tuvieseis mañana que hacer un coche, lo decía al principio del vídeo, sería esto exactamente lo que querríais encontrar en una buena berlina. Delante, suspensión completamente en aluminio forjado, lo estáis viendo. El brazo inferior dividido en dos elementos, para que este tenga elasticidad y se coma bien baches longitudinales, y para que este controle transversalmente el giro de la mangueta, que es toda una pieza de aluminio forjado que va hasta ahí arriba, hasta el segundo triángulo, doble triángulo superpuesto. Ahí tenéis arriba el otro triángulo forjado. El conjunto que hace de muelle es ese conjunto de aire comprimido, que nos va a permitir variar tanto la resistencia, la dureza que tiene por cada milímetro que se encoge la suspensión, como la altura de la carrocería en cualquier momento. También nos va a ayudar a controlar la posición de cabeceo que tiene el coche en cada momento, y también a ofrecer resistencia al balanceo de manera inteligente, controlada electrónicamente, además de soportar las estabilizadoras. Los amortiguadores los pone Bilstein, que ha creado aquí unos amortiguadores de paso variable que están concéntricos con los conjuntos de aire comprimido. Los frenos, pinzas de 4 pistones enormes mordiendo discos que en este caso son de acero. Los discos son lo más flojo del coche y Tesla es consciente, y por eso a partir de ahora, si os pedís un Model S Plate, os viene ya con discos de carburo de silicio, carbono cerámicos, que se suele decir, una solución que va a hacer falta, que ahora os lo voy a explicar a la hora de conducir el coche. Las llantas son de 21 pulgadas, calzadas por Michelin Pilot Sport 4S, todos los bajos carenados de adelante a atrás, lo estáis viendo, aquí va la batería dentro, protegida por esta plancha, aerodinámicamente está todo muy trabajado para dar salida hasta un difusor trasero que nos va a ayudar a reducir el CX aerodinámico del coche y también a mejorar la carga vertical. Tren trasero, pues otra solución de ingeniería maravillosa. Todos los elementos de un doble brazo superpuesto, un 5 brazos como le queréis llamar, están fabricados en aluminio forjado, tanto los tirantes de control de convergencia como los que controlan el movimiento lateral, la mangueta también en aluminio forjado, la pinza de freno es una más pequeñita. Realmente los discos traseros en este coche, con dos motores de 420 caballos a cada lado, pues no van a tener tanto trabajo como los delanteros, pero es un coche de 2,2 toneladas que tiene que hacer trabajar los frenos para poder separar. Asoman bastante los actuadores de las estabilizadoras en esta posición, con la rueda abajo del todo, y me llama la atención porque está prácticamente, según lo que cortéis, si cortáis una cuneta por ejemplo, pues podéis realmente llegar a darle a cualquiera de estos elementos, es lo que me llama la atención. Pero también está la llanta por fuera. Aquí detrás neumáticos de 295 milímetros de sección. Todas estas soluciones de ingeniería que habéis visto a nivel de suspensiones las tenéis también en el Taycan o en el EQE AMG, que hemos visto que también llevaban suspensiones por aire comprimido y también empleaban brazos de aluminio forjado por doquier. A nivel de bajar potencia al suelo, esto ya es otra historia. Aquí delante tenemos un motor de 27 caballos que impulsa las ruedas delanteras y que, sobre todo al estar en el tren delantero, es el que nos va a ayudar a coger energía cinética cuando estamos frenando y apoyar a los frenos. Y detrás tenemos dos motores eléctricos, uno para cada una de las dos ruedas, 420 caballos en la rueda derecha, 420
en la izquierda. ¿Por qué viene bien tener dos motores? Porque no tienes que utilizar un diferencial autoblocante. Este coche es capaz de enviar hasta 420 caballos a una rueda, mientras la otra puede estar recibiendo 0. Eso va a ayudar a controlar la guiñada del coche, tanto acelerando como luego reteniendo, porque a la hora de frenar también es capaz de regenerar más con uno de los dos motores traseros que con el otro, y eso va a ayudar a que el coche se inscriba en las curvas, cuando ahueques acelerador mantenga la línea y tenga un control completo de la guiñada. Todos los coches eléctricos de altas prestaciones tendrían que utilizar motores independientes para cada una de las dos ruedas motrices principales, porque de esa manera te quitas el rollo de tener que buscar autoblocantes extraños, bloqueos electrónicos adicionales y todo lo demás. A nivel de motricidad, gracias a utilizar además estos motores eléctricos, es capaz de tener un control de tracción mucho más fino, que os hemos explicado varias veces que en los coches eléctricos siempre es mejor que el control de tracción de un motor de combustión, que tiene mucha más inercia entre que detecta que va a patinar la rueda y empieza a reducir la cantidad de par entregado. Todo lo que os han contado de soldaduras, de calidades, de bla bla bla, mirad, esto es bien sencillo. Este coche no se desmonta, corre un montón, no hemos visto coches partirse el chasis por la calle, y luego vamos a hablar al final del vídeo de la resistencia en impactos Euro NCAP. Olvidaos de esas historias, el coche no tiene ningún problema. La batería se distribuye por toda la batalla del coche, con 100 kWh de capacidad neta declarada, parece ser que en verdad tiene 95 kWh, con cátodo química NCA, algo ya impropio dentro de Tesla, y celdas con formato 18650 de Panasonic. Trabaja a 400 voltios con tensión nominal de 407 y a nivel de recarga puede cargarse con corriente continua con potencias en pico hasta 250 kilovatios, mientras que el cargador embarcado para enchufar en casa ofrece hasta 11 kilovatios de potencia máxima. Y ahora nos toca hablar de pesos, de geometrías y demás. En báscula el Model S Plaid ha marcado 2.215,5 kilos, que es lo esperado, porque los coches pesan lo que homologan, es lo que hay. Lo relevante aquí es el reparto de ese peso, que es en lo que nos fijamos. El Model S Plaid tiene el 52,6% de sus kilos atrás, favoreciendo la tracción en aceleración. En peso cruzado casi alcanza la perfección, con solo un desvarío del 0,1% de peso echado hacia la derecha. Vamos, que es un coche muy bien hecho, con las masas bien repartidas. En cuanto a geometrías, aquí ha habido más sorpresas, ya que el coche no estaba del todo bien alineado, con una ligera desviación de avance delante y de convergencia detrás. Sea como sea, la caída delante se queda en 1 grado, con un avance que ronda los 4. El eje delantero va abierto 0,15 grados, lo que en esta unidad ayuda a que entre mejor en el inicio de curva. No sé si esta es la configuración que monta de manera estándar Tesla para estos coches. El tren trasero tiene 1,5 grados de caída aproximada e iba cerrado en esta unidad 0,15 grados, todos concentrados en el neumático trasero derecho, que es esa desviación que os decía antes. Por geometrías no es un coche especialmente agresivo y quedaría espacio para atacarlo más en ambos ejes para sacar más partido al chasis a costa de cargarte los neumáticos, claro. La pegada de este coche es absurda, a todas luces. El 0 a 100 declarado es en 2,1 segundos. Y en verdad puedes llegar a copiarlo. Se suma a esto un cuarto de milla en menos de 10 segundos. El 80-120 lo hemos medido en 1 segundo y 3 décimas, mientras que el 60-100 lo hace en 1 segundo y 1 décima. Es ridículo. Por todas estas cifras, este es el coche más rápido que jamás hayamos probado en PowerEye. Además lo consigue, esas cifras de aceleración, sin ningún tipo de drama, miedo, adrenalina. Voy a decir que también algo de pasión, por quitarle algo de interés a conseguir esas cifras de aceleración, pero siguen siendo totalmente impresionantes. La aceleración, la manera de pegarte contra el asiento que tiene este coche, no lo he encontrado en ningún otro coche, dando el Bugatti Veyron. Luego hablaremos de eso. Lo más relevante para mí, además de que encuentra tracción allá donde la hay, está en el hecho de que este coche consigue todas esas cifras de deportivo, de superdeportivo, hiperdeportivo, como lo queráis llamar, y al mismo tiempo es una berlina seria, confortable, vivible, respetable. Os lo he contado con más eléctricos y aquí es más válido que en ningún otro. Puede que este coche sea increíblemente rápido, pero la manera de bajar la potencia al suelo es lo que a mí me sigue sorprendiendo. Donde el Mustang GT, con prácticamente la mitad de potencia, acelera a fondo, suponiendo todo un reto para el conductor, especialmente si el asfalto no está en perfectas condiciones, aquí sucede todo de una manera que parece que el coche lleve engranajes que se enganchan con una cremallera que hay en el asfalto. No hay un morro que se levanta a lo loco delante mientras las ruedas luchan y chillan para encontrar aceleración. No. Sencillamente bajas el pedal derecho y se lanza hacia adelante sin concesiones, aprovechando cada décima de newton de fuerza tractora disponible. Esto le quita drama, emoción, adrenalina al torrente sanguíneo cuando estás haciendo las aceleraciones. Allá donde con un Dodge Charger, un Mustang, cualquier coche de estos
un poco alocado. Ves que te sientas atrás en las ruedas mientras las delanteras se quedan casi sin peso, vas notando el bramido del motor, las vibraciones, el chillido de los neumáticos, todo eso que al final te pone nervioso y realmente te emociona, te enamora, te hace percibir cierto grado de riesgo y te hace calcular lo que estás haciendo, que está totalmente ausente. A cambio, tienes el dominio completo del espacio y del tiempo. Allá donde mires puedes poner el coche, da igual lo lejos que sea o lo corto que sea el espacio de tiempo que tienes para hacerlo. Así que cualquier adelantamiento, por complicado que sea, que puedas llegar a imaginar, el coche es capaz de hacerlo. Eso sí, tienes que medir con precisión cuánto acelerador das para completar esa maniobra de adelantamiento, a riesgo de meterte en cifras que son ilegales, totalmente legales o directamente de cárcel. Ningún coche que atisbes por el horizonte de la jungla de autopista es rival de lo que es capaz de hacer el Plate. Así que las infantiladas y bufonadas de los piques pierden todo su sentido, si es que algún día lo tuvieron. Toda vez que este coche destrozará a cualquier coche de producción que se encuentre en su autovía. Se llame Bentley, se llame Porsche o se llame Ferrari, da igual. Para que cojáis una perspectiva de lo absurdas que son las cifras de aceleración de este coche, os voy a decir que el único coche del mercado matriculable que os podéis comprar que sigue el ritmo en el 60-100, en el 80-120, en el 80-180 de este coche es el Bugatti Chiron. Y este coche, recordadlo, cuesta 130.000 euros, no millones, como el Bugatti. Creo que en la vida no son todo rectas, las curvas deben de estar ahí para disfrutarlas, ¿no? Está claro que tiempos en mano este coche es un dragster. La segunda pregunta sería preguntarnos si en carretera de curvas también es o quiere ser un deportivo, un superdeportivo. Y aquí la respuesta no está tan clara porque claramente, valga la redundancia, no lo es. Este coche es una berlina de 2,2 toneladas, 5 metros de largo y 2 metros de ancho, con una puesta en escena, la verdad, hemos de reconocer, muy buena. La combinación del bajo centro de gravedad, lo bien estudiadas que están las suspensiones por la geometría de los brazos, la altura del centro de balanceo respecto al centro de gravedad, que está colocada donde debe estar para evitar el efecto tente tieso y el efecto extraño de cargar lateralmente de manera rara el coche, consigue que este coche cabecee poco, por el tema de la altura del centro de gravedad, y balancee poco, maldito intermitente táctil. Y balancea poco lateralmente porque tiene el centro de gravedad bajo, pero también porque genera poco par de balanceo cuando estás girando, porque la altura del centro de gravedad, como os digo, está bien acompasada con la altura del centro de balanceo. El ancho de vías también es muy generoso, eso también ayuda. Y luego sucede que gracias al juego entre masa suspendida y masa no suspendida, el hecho de que las llantas, los brazos de suspensión, las manguetas sean de aluminio forjado y tengan poca masa respecto al peso general del vehículo, consiguen que este coche, acompañado por los muelles neumáticos y los amortiguadores de paso variable, copie el asfalto de una manera ejemplar. Este es el coche que se puede tragar baches en apoyo, que puede encontrarse raíces, lo que sea por medio del asfalto, que el coche va a copiarlo, a ajustarse sin cambiar la trazada y a encontrar motricidad, que es la clave de este coche, la motricidad absoluta, porque no es tanto la potencia, sino la manera de encontrar una manera, valga la redundancia, para bajar la potencia al suelo, para poderla aprovechar, porque si no, no tendría ningún sentido tener 1000 y pico caballos en las ruedas. Así, con una capacidad de adherencia muy buena con sus Michelin, el Model S pasa por las curvas pegado al asfalto cual lapa. Y aunque encuentres el desconchado más bruto del asfalto, la raíz de pino más bestia no va a alterar la trazada. Notas además cómo repartas la aceleración lateral entre los dos ejes. No es un coche dominado por un eje delantero ultra incisivo, a punto de subvirar, y una trasera a punto de sobrevirar. Tampoco es un coche con el peso y dominio concentrados atrás que se asienta en el culo para poder tener motricidad al acelerar. Nada de eso. Es el equilibrio perfecto. Es un coche neutro, haciendo trabajar ambos ejes por la misma proporción, con una mordida delantera prácticamente interminable. Da plena confianza en los cambios de izquierda a derecha rápidos y permite ritmos de escándalo. Pero deportivo no se siente, si no fuese por su pegada a la salida de la curva. Pero le falta conexión con la carretera, y por conexión con la carretera quiero decir que al conductor le falta notar el asfalto a través de sus manos y notarse más compenetrado con lo que está haciendo en el coche en curva a curva, especialmente en carreteras de montaña como esta que estamos afrontando ahora mismo. La dirección no es especialmente rápida. A la hora de decidir un volante de este estilo, casi de Fórmula 1 o coche de Le Mans,
lo que debería haber hecho Tesla es colocar una dirección muy rápida para que en ningún momento tuvieses que poner posiciones extrañas a la hora de tomar curvas en carretera. Aquí ya estamos al límite, con 90 grados de giro, pero hay varias curvas en esta carretera que me hacen girar más de 90 grados la dirección, y eso no es precisamente ergonómico, ni sobre todo intuitivo o acertado. Fijaos qué posición más rara. Normalmente la mano interior de la curva tiene que ir a buscar el volante y tirar de él. Aquí no puedes hacer eso porque no tienes aro arriba y acabas con posiciones extrañas. La dirección tiene una relación de giro bastante rápida, 14:1, pero en verdad necesitas 14 grados de giro de volante para girar 1 grado de mangueta, pero eso aplicado en un coche con 2,96 metros de batalla no es una dirección especialmente rápida, porque necesitas bastante más giro de dirección para inscribir el coche en una curva, si no te estás haciendo curvas de radio muy amplio y acabas pues eso, con posiciones extrañas de las manos en el volante. Diré también que esta carretera aquí de Guadalajara es una carretera que es anormalmente cerrada en muchas de sus curvas, no es la típica carretera que os vais a encontrar conduciendo en una vía nacional o en una incluso de secundaria. Esto ya es lo último de lo último que te puedes encontrar, así que en el gran grueso de situaciones no te encontrarás posiciones extrañas en el volante, pero en todo caso esto se solventa muy fácilmente pidiendo el volante redondo, que es gratis, que os lo contaba al principio del vídeo, y eso arregla pues prácticamente todos los problemas que tenemos en estas circunstancias. En cuanto a precisión, es un coche muy preciso, donde justo apuntas es a donde va. Puedes, además, gracias al tacto de la dirección, a la precisión, al trabajo de los bujes de los brazos, pisar con exactitud milimétrica exactamente donde quieres con las ruedas. Puedes tocar una piña que esté ahí puesta, depositada, una piedrita que esté depositada justo en el arcén, lo puedes seleccionar, y aunque estés con mucha carga lateral, el coche mantiene la línea y te facilita poderlo llevar justo por donde quieres. Normalmente, históricamente, me he quejado de las direcciones de Tesla por ser demasiado pesadas. En este caso concreto, con tal capacidad de generar fuerzas laterales, aceleraciones y todo lo demás, me parece que en este coche concreto el peso de dirección en cualquiera de los programas seleccionables es perfecto. Igual en el más deportivo se pasa un poquito de dura, pero me parece que está bien. Además, me parece que está bien pensada en el peso aquí saliendo de la parte central, y es suficientemente instantáneo una vez que quieres salir de ese punto central. Pero lo que le falta es información, por lo que le falta es feedback, poder leer cuál es el agarre que tenemos en las ruedas delanteras a través del aro del volante, a base de aligerarse, que es lo que tiene que hacer cuando te acercas al límite de agarre, o poder leer cuando se está a punto de insinuar la trasera, cómo el volante se aligera para querer autocorregirse y empezar a iniciar ese contravolanteo. Ninguna de esas dos características te las otorga este Tesla a través del aro del volante, y vuelvo a repetir, está muy condicionado por la forma extraña que tenemos aquí para sentirlo. Necesitaríamos probar la versión con volante redondo de toda la vida para poder sacar esas últimas impresiones. Pero aquí viene un aspecto clave, y es que este coche no te va a atacar de la trasera, no te va a morder, no se va a descolocar de atrás en ninguna de las fases críticas de la curva. Es decir, frenando mucho, muy fuerte, por muy fuerte que frenes, no vas a entrar en los frenos descolgando la trasera, aunque incites con un pequeño golpe de volante que así lo haga. Hace una frenada perfectamente recta, luego la parte del ingreso a la curva, todo el viaje hacia el vértice sobre los frenos, o cuando ya estás haciendo frenada regresiva, que la puedes hacer gracias al tacto del pedal de freno del que hablaremos después, puedes hacerla con total confianza de que la trasera no se va a insinuar. Y una vez que estás en el apoyo, en el tránsito de la curva, por largo que sea el apoyo, si requieres girar más, te bastará meter más volante, que el coche no va a subvirar, va a querer meterse en la curva, tiene capacidad de mordida delantera, aunque estés en ese tránsito de la curva, pero lo que no va a hacer, aunque ahueques en ese tránsito el acelerador súbitamente, es colocarse de lado por pura inercia. No tiene ese toque de deportividad donde puedes cambiar la guiñada a base de soltar el acelerador súbitamente y hacer que el coche inicie una sobreguiñada, un sobregiro. ¿Qué consigue hacer? Gracias al trabajo de dos motores traseros independientes que pueden ofrecer par, ofrecer retención voluntariamente, controlados electrónicamente, este coche alcanza un nivel de control de la guiñada superior a cualquier otro tipo de dispositivo que te puedas encontrar. No hay nada mejor que tener un motor eléctrico en cada una de las dos ruedas traseras para esa gestión de guiñada. Es mucho más efectivo, más rápido y más gestionable que cualquier tipo de diferencial autoblocante que os podáis imaginar que exista mecánico
en el mundo, ni controlado electrónicamente ni de ningún tipo. Por eso justo cuando tú le pides al coche, cuando has pasado en la curva, has entrado demasiado rápido, quieres colocar el coche, y bueno, el problema es la mano, no es la trasera, pero quitas ese acelerador justo en el apoyo para que el coche cierre un poquito más la trazada, lo que va a hacer es ofrecer un poquito más de par en la rueda externa de la curva, ofrecer un poquito más de retención en la rueda interna, va a guiñarte el coche, va a ayudar a que el morro entre, el morro no va a ofrecer resistencia a meterse, no te va a hacer la subirada del siglo, y el coche va a mantener la línea y se va a meter y va a mantenerse en las curvas hasta unos niveles realmente insospechados en un coche de 2,2 toneladas con tantas inercias como este. Obviamente vas a poder alcanzar ese límite de adherencia si lo buscas, y va a estar muy alto y vas a encontrarlo prácticamente con un derrape de 4 ruedas lateral, donde vas a perder la línea, pero muy progresivamente, sin ningún tipo de desbarajuste delantero ni trasero, con una neutralidad que parece casi de coche de motor central, con una gran diferencia, y es que en un coche ligero deportivo derrapas y vuelves al agarre fácilmente, en un límite donde las inercias son fácilmente controlables. Aquí notas que despegas 2,2 toneladas, pasas al régimen de arrastrar las ruedas más bruscamente, más de sopetón, pero luego es fácil recuperarlo, el coche se para bastante, los controles de estabilidad lo ayudan y te vuelve a colocar en el sitio. Esta es la pegada del coche que no te invitaría yo, para ir rápido con este coche, a explorar ese tipo de conducción. Este coche es más conducible a lo 911 Turbo o a cualquier otro coche con tracción soberana y potencia increíble. Es decir, sacrificas el paso por curva, aunque lo tenga alto, no buscas ese límite de agarre más bestia, y lo que haces es buscar el punto más pronto en el que puedas acelerar, que con este coche es muy pronto, y aprovechas esa aceleración de 1000 caballos para hacer tu conducción deportiva a base de acelerar y salir rápido de las curvas, en lugar de entrar rapidísimo y bendísimo en el tren delantero. Y luego, cuando vas gas a fondo, el control de tracción baja la potencia con tal control que el coche no se va a poner de lado de ninguna de las maneras posibles, salvo que actives los modos track y demás filigranas que trae el coche, y que me temo tendremos que visitar PTC Escuela si algún día queremos mostraros a este coche tomando latitudes, yendo de lado. Pero para esta aventura habrá que pedirle a Tesla uno con volante convencional. El tema es que, aunque va muy bien y te invita a ir rápido por carretera de curvas, hay una falta de conexión, de fluencia, te falta ese fluir de curva a curva, de sentir el tren delantero, de sentir el tren trasero, de sentir sobre todo el agarre de los neumáticos a través del volante y esa progresividad en el balanceo, en la inclinación de la carrocería. Te falta ese toque más natural, voy a decir, que sí encuentras en el Taycan de Porsche, a pesar de que este coche tenga toda la efectividad del mundo. No voy a decir que este coche sea menos efectivo que el Porsche, pero sí que no lo notas igual de compenetrado entre tu conexión persona, hombre, máquina, asfalto. Ahí el Porsche tiene ese toque natural un poquito más conseguido. Tal vez, reitero, el tema del volante coarta mucho aquí esas experiencias, y habría que probarlo con el volante redondo para ver si podemos terminar de encontrar esa compenetración y olvidarnos de hacer cosas raras con las manos, que realmente es lo que te corta el flujo en parte. En cualquier curva en la que quieras entrar, el hecho de que vayas vendido en algún momento con las manos hace que se te pare esa parte de estado de flow que puedas llegar a tener, porque estás pensando todo el rato, por lo menos estoy yo pensando todo el rato aquí en esta curva, que tengo esta mano loca, que no está donde debe, y que voy a tener que, si tengo que corregir la trasera en un momento dado, estoy todo el rato protegiéndome a mí mismo porque no sé muy bien cómo voy a tener que agarrar el volante. Y eso corta un poquito el rollo. Habría que probar el coche con volante redondo sin ninguna duda. Tampoco me parece que Tesla haya querido buscar más ajustabilidad ni más información a través del aro del volante del que ya tiene este coche, que, como os digo, es una máquina de tracción cuya clave es la capacidad de aceleración y la capacidad de digerir cualquier tipo de imperfección que haya en el asfalto, en cualquier apoyo en el que te encuentres. Es que es increíble también lo que aguanta la delantera a pesar de los kilos implicados en el coche. Cómo se nota el reparto neutro de pesos, el bajo momento polar de inercia, que te acaba gustando, pero que te falta todavía pues ese toque de un coche un poco más ligero. ¿Qué os voy a decir? Es un coche de 2,2 toneladas y 5 metros, y ponernos exquisitos con esto en una máquina de estas ya habla maravillas de este coche. En un Serie 7, en un Clase S, en un Clase E de Mercedes, en un Serie 5, no haríamos esta carretera de curvas así ni nos lo pasaríamos así. Está a un nivel superior de cualquiera de esos coches, incluso que el EQE AMG, que tampoco cosía las curvas como este coche. Solo el Taycan
puede jugarle y ganarle la mano por el tema del flow, no por el tema de la potencia, ni por la pegada, ni por la manera de pegarse al asfalto que tiene. Los frenos y el tacto del pedal son un problema, diré, en estas circunstancias. El pedal tiene una primera parte del recorrido donde hace poco y luego tienes que hacer mucha fuerza para parar el coche, agotándose tras varias frenadas fuertes. Con tanto peso y sobre todo con tanta pegada, esto es complicado, porque este coche corre tanto que las frenadas intensas son un continuo y aparecen allá donde en otros coches directamente no tendrías ni que frenar. Tesla ya va a dar, como os decíamos antes, frenos de disco de carburo de silicio de serie, y esto debería de curar la resistencia al calentamiento, pero el tacto no lo tengo tan claro. Al menos, como has de hacer tanta fuerza parando el coche, puedes modular bien la frenada regresiva. Eso sí, quien te diga que este aparato no gasta frenos porque es eléctrico es que no tiene ni idea de lo que habla, o no lo ha probado como debe. La regeneración del pedal de freno no es ajustable, pero he de decir que está muy bien pensada. Es un coche que frena lo que esperas que frene cuando levantas el acelerador y te permite mandar kilos al tren delantero. Ahora voy a cambiar de izquierda a derecha, quito pedal y no me encuentro ni un arrastrón de golpe ni todo lo contrario. Está bien pensada y bien gestionada para hacer natural la conducción cuando vas de acelerador a quitar acelerador. Y todo esto va de conducir dinámicamente, pero esto es una berlina. Y como berlina de viaje, es un coche de 10. Muchos coches, cuando son tan buenos dinámicamente, cuando tienen la pegada y la motricidad que tiene este coche, cuando tienen que sujetar semejante cantidad de peso para hacer el curva a curva y cambiar de izquierdas a derechas de estas maneras, acaban condenando el comportamiento como berlina de confort. O tienen mucho ruido de rodadura, o son incómodos en los baches, o van demasiado duros de suspensión, o son demasiado seguidores de las irregularidades del asfalto porque van con mucha estabilizadora. Aquí no ocurre nada de eso. Y yo creo que ahí encontramos ahí en ese aspecto la auténtica clave del Model S Plaid, que es una berlina confortable, utilizable en el día a día, realmente asumible como único coche de la casa para hacer viajes largos, pero que luego tiene esa pegada sideral. Y es que no hay nada que corriendo como este coche se encuentre y se comporte como se comporta este coche. Es surrealista que se haya conseguido esto. Me parece de 10 prácticamente para lo que podía haber conseguido Tesla. Reescribe un poco las reglas de juego para una berlina deportiva de este tamaño y de este peso. La sonoridad es baja, con 65 decibelios, pero no es espectacular. Hay modelos de BMW y de Mercedes que en este rango de precio van claramente mejor aislados, especialmente aerodinámicamente. En todo caso, 65 es una buena cifra y no es un coche que te canse por ello. El equipo de audio es bueno, como lo es el confort de la suspensión y la efectividad de la climatización. En términos generales, para viajes largos por autovía, proposición de conducción, confort general y demás, prefiero el Model S al Taycan de Porsche. Frente al EQE de Mercedes no lo tengo tan claro, porque me gusta más la posición de conducción del Tesla, pero hay otros detalles mejor ejecutados en el coche de la estrella. Eso sí, tanto el Porsche como el Mercedes tienen menos autonomía, y eso va a hacer que también pierdas algo de confort por tener que parar, más veces o por lo menos antes. Hablemos un poquito del control de crucero adaptativo. Madre mía, con el volante otra vez en otra curva. El control de crucero adaptativo funciona bien, te mantiene bien respecto al coche precedente, lee bien las líneas de la carretera y es bastante inteligente. Incluso cuando le colocas el destino en el navegador sabe cuándo se tiene que cambiar de carril, te pide permiso para hacerlo, pero tiene algunas pequeñas lagunas que todavía no lo hacen ir tan fino como el de Mercedes-Benz, por ejemplo. Voy a ponerte ejemplos. Pasando túneles, los carteles luminosos que están en el techo, caso del túnel de Piqueras en este coche concreto, los ha detectado como si hubiese un stop y un control de tráfico ponía en la pantalla próximamente y ha decidido frenar el coche súbitamente. Íbamos a 80 por hora, que es justo a lo que hay que ir en el túnel, y en ese momento ha decidido que tenía que parar. Le ha hecho 3 veces. 3 veces he pasado por el túnel, 3 veces ha encontrado exactamente el mismo problema. No es la única situación en la que te compromete un poquito, como todos los coches europeos, como todos los coches que se venden en Europa, quiero decir. Este coche no puede conducirse con las manos fuera del volante por ley, porque está homologado como un coche de nivel 2 de ayudas a la conducción. Eso hace que tenga que sentir si tienes las manos en el volante. Eso se puede conseguir de 2 maneras. Una, mediante un sensor capacitivo, que lo que detecta en el aro del volante es si tienes conductividad eléctrica, que no lo tiene este coche y no lo tiene prácticamente ninguno del mercado. Y la otra opción es notar si estás haciendo algún tipo de fuerza en el eje de transmisión, en el eje de dirección, si hay un cierto grado de torsión. Este coche opta por esa segunda medida, que es la que el grueso de los fabricantes utilizan, pero
ocurre una cosa, y es que cuando se está conduciendo solo y estás por autovía, requiere que de cuando en cuando hagas fuerza, hagas presión en el volante para que sepa que estás conduciendo. En otros coches eso se consigue de manera bastante más sucinta, con más sensibilidad en la propia columna de dirección, caso de los Mercedes-Benz, y hace que con que tengas las manos y acompañes un poquito las curvas sea suficiente. Aquí, sea por el diseño del volante, sea porque el par mínimo requerido para notar que estás conduciendo lo han establecido muy alto, la realidad es que te puedes encontrar en varias situaciones en las que el coche decide que tú no estás conduciendo, que no estás haciendo fuerza suficiente, y desactiva el control de crucero adaptativo y esa asistencia para mantener el carril. También los cambios de carril para adelantar coches no son los más finos y requieren muchísimos metros. Otros coches, BMW, Mercedes-Benz, lo hacen de manera más efectiva, voy a decir. Os decía antes que el coche no es muy seguidor de baches y ondulaciones en el asfalto. No lo es, al menos para el tamaño de neumático que lleva y el tipo de rigidez que lleva el coche implementado en la carrocería. Aún así, como cualquier coche de altas prestaciones, requiere un poquito más de input por tu parte para mantenerlo en medio del carril si llevas el asistente de conducción desactivado. Es un coche que cuando hay carreteras que están mal asfaltadas o bombeadas por encima de la media, se va a ir hacia la parte externa de la carretera. Si hay ondulaciones longitudinales va a ser un poco más seguidor, pero entra dentro de lo normal, y venga a poner el intermitente sin querer, entra dentro de lo normal para un coche con este tipo de neumáticos y con este tipo de puesta a punto, que no le queda otra al coche para poder tener esta pegada. Le ocurre lo mismo a un EQE, le ocurre lo mismo a un M3, le ocurre lo mismo al Taycan, que os hemos citado como referencia varias veces, y este coche incluso os voy a decir que lo hace menos que esos rivales. Y ahora toca hablar de consumos, como no puede ser de otra manera en una prueba de un eléctrico de estos, donde queremos hacer las cosas ya con bastante perspectiva. En este caso le hemos hecho la prueba típica que solemos hacer aquí de toda la familia montada para cubrir 600 kilómetros, Alcalá, Logroño, Alcalá. En este caso un sábado volviendo un domingo, palicilla con la familia, pero como era de esperar, Tesla más Model S, el consumo tenía que ser bajo y ha sido realmente bajo, lo vais a ver ahora. A pesar de que la última vez que dije ya hemos llegado a un sitio, solo quedan 4 kilómetros, ¿qué va a pasar? Reventó el Ibiza y me quedé sin frenos. Aquí espero que no pase eso. Quedan 16 kilómetros. Hemos hecho todo el viaje, nos va a sobrar cuando lleguemos un 27,6 de batería. Ahora mismo queda un 30. Dice el coche que hemos gastado un 2,7% menos que la previsión original, lo cual está muy bien. En resumen, el coche gasta poco, claramente menos que un EQE AMG o que un Taycan. En líneas generales gasta menos que cualquier coche con su pegada. Su consumo medio en autovía a 140 por hora ronda los 25,5 kWh cada 100 km. Para el viaje completo hemos sacado una media de 21,5 a los 100. En nuestro ciclo de pruebas de consumos hemos bajado a 20,5 a los 100 km, donde metemos conducción urbana, autovía y carretera de curvas. Todas estas cifras combinadas con una batería grande como la de este coche hacen que, por ejemplo, un Madrid-Barcelona de 620 km sea un viaje de una sola parada y que esta no sea especialmente larga, precisamente. Llegados a este punto, este es un coche eléctrico que, si la infraestructura lo permite, no requiere que el propietario espere al coche, ya que las paradas van a estar más dominadas por cansancio que por el propio vehículo. La problemática, como siempre, está en la infraestructura, pero con una autonomía tan larga ganas flexibilidad a la hora de buscar dónde recargar. ¿Y en conducción urbana? Pues es un coche de 2 metros de ancho por 5 de largo, con 12 metros de diámetro de giro entre bordillos. Todo eso se configura para que en zonas urbanas estrechitas tengas problemas. Tienes también problemas con los intermitentes para entrar y salir de las rotondas. Esto no lo hay en Estados Unidos, las rotondas pequeñas y habituales en nuestras carreteras, y normalmente cuando han puesto a punto estos coches, pues claramente nos han dado cuenta de que podías acabar con el volante completamente girado, teniendo que pulsar el intermitente de salida de la rotonda, cosa que en Estados Unidos nadie habrá probado y a nadie le habrá dado problema, pero a mí en una semana de uso me ha vuelto loco. Por eso, reitero, mejor volante redondo, pero es que también lo de los intermitentes aquí es una patada en el culo. A la hora de maniobrar, colocarlo en la calle, pues hombre, te ayudan las cámaras, no hay cámara delantera, eso es un poco lío, aunque el radar de proximidad delantero funciona bastante bien a la hora de colocar el coche y aparcarlo. No es el coche perfecto para hacer callejeo urbano, especialmente si vives, pues yo que sé, en un Soria, en un Pontevedra, en cualquier ciudad que sea así pequeñita
y necesites bastante callejeo de giros súbitos, pues es un poco problemático. En calles grandes, de ciudades grandes, con autovías, de circunvalación y todo lo demás, pues ahí no vas a tener tanto problema. Pero no es el coche que yo compraría para hacer de taxi de callejeo, y si fuese mi único coche de casa, hombre, a ver, se puede ir a trabajar y volver, o llevar a los niños al cole y volver y lo que queráis, pero claramente es mejor un Panda y tener este coche para los viajes largos y para hacer otro tipo de kilometradas. Claro, en ciudad gasta nada, en ciudad haces consumos ridículos, esa es la parte positiva, y no emite partículas ni óxidos de nitrógeno, así que deja el aire de la ciudad limpio, ahí no tiene ninguna problemática. Pero reitero, el callejeo no le gusta, y el aparcamiento, según donde sea la plaza de parking donde lo quieras meter, pues está condicionado a esos 2 metros de ancho, que en Estados Unidos pueden ser moneda habitual, pero si por ejemplo este coche te lo llevas a Turín, que recuerdo conducir por allí, o a Milán, a ciertas partes, o a Roma, tendrías auténticos problemas a la hora de situarlo en la calle. El Tesla Model S es un coche fantástico, y no es el coche fantástico por tener un volante como el del coche fantástico, sino que es fantástico en términos generales. No hay ningún otro coche que tenga un ancho de banda de utilización tan amplio como este coche, que hace tan bien tantas cosas. Lo mismo, gasta muy poco por kilómetro recorrido, que corre como un Bugatti, que luego resulta espacioso por dentro, cómodo, confortable, vamos, que lo tiene prácticamente todo. Aunque, eso sí, tiene un montón de detallitos facilísimamente corregibles, que no se sabe por qué han llegado al coche de producción. Y no me quedo con los acabados de la chapa, que a mí me vienen dando igual, a cambio de las prestaciones y precio que tiene, porque la relación precio-producto-equipamiento es brutalmente buena, nada se acerca a este coche en ese sentido. Pero luego ves decisiones como los intermitentes y te preguntas por qué demonios en un coche tan bueno le han clavado semejante idea de bombero. Un Porsche Taycan sin duda es más entretenido para hacer curvas, pero gasta más y resulta menos cómodo y amplio como coche de viaje, quedándose con una autonomía además más corta. Además es mucho más caro si intentas acercarte en prestaciones. Un EQE de Mercedes tampoco tiene esta pegada, gasta más, por lo que tiene algo menos de autonomía, y a igualdad de equipamiento dispara su precio. La duda que a mí me queda es si alguien realmente necesita más de 1000 caballos en su coche de todos los días. Este mismo coche con 650 me parece que ya sería la bomba, con esta misma suspensión neumática, con estos amortiguadores, con el infoentretenimiento, con todo en general. Pero también os voy a decir, ¿a quién le amarga un dulce? Siempre queremos más potencia, ¿no? Power, dentro del Power Art. Así que bueno, está bien, pero tenéis que considerar claramente, si os compráis un aparato de estos, cuál es vuestro nivel de conducción, porque el coche corre muchísimo y hay que empezar a adaptarse a lo que corre el coche, porque las frenadas van a llegar más pronto y a mucha más velocidad. Va a haber que frenar mucho más fuerte. Así que este es el típico coche que exige que el conductor suba un nivelito su nivel de conducción, por muy fácil que lo haga, porque hay que acostumbrarse. Este coche te obliga a pasar por PTC Escuela, por ejemplo, para hacerte un cursillo con Antonio. Si os lo vais a comprar, hacedlo por favor con el volante redondo. Tesla tiene que solventar el mando del intermitente porque es estúpido el que tiene, y por más que cuenten milongas de que funcionará poniendo los intermitentes solos, no lo hace. Y tampoco lo hace de manera predecible o predictiva, anticipándose a tus maniobras. Y es que vas a salir de una rotonda, por ejemplo, y el coche no puede anticipar cuándo vas a salir de la rotonda. No está listo. Así que es un lío. Que pongan un intermitente normal. Yo también solventaría el tema ergonómico del climatizador, recuperaría la palanca para largas y el claxon convencional. Los frenos por tacto y resistencia al calentamiento necesitan cambiar, pero como ya lo van a hacer, pues nos tenemos que esperar a probar esos de material compuesto que van a llegar. Con respecto a las tan comentadas calidades, cierto es que este coche no está acabado al nivel de un Mercedes o de un Porsche, pero es que cuesta mucho menos. Lo relevante aquí es considerar cuánta importancia le das tú a que el capó encaje perfectamente o a que las puertas estén perfectamente alineadas, a cambio de tener por 130.000 euros 1000 caballos bajo tu pie derecho. ¿Qué es más importante para ti, los 1000 caballos o cómo se alinean las puertas? Eso es lo que te tienes que preguntar. Por cierto, no podemos dejar de hablar de seguridad. Este coche tiene 5 estrellas Euro NCAP, 94% de protección para pasajeros delanteros, 91% de protección para pasajeros infantiles. Da igual lo que os cuenten de soldaduras y de sus aspectos aparentes. Las soldaduras no se rigen por la apariencia física, se rigen por su funcionalidad. Y si este coche no se nos desmonta conduciendo y luego en test de impacto es más seguro que ningún otro, es que funcionan bien, aunque sean feas. ¿O acaso elegiríais a vuestro cirujano, neurocirujano, os va a operar, lo veis y decís, qué tío más feo, mejor que no me opere? No, miraríais si el tío es competente en lo suyo. Las soldaduras es lo mismo. Los faros, eso sí, voy a decir que son mejorables. Los de un EQE o los de un Taycan iluminan mejor y son más inteligentes, acompañan mejor la carretera y hacen mejor las sombras cuando viene
tráfico de frente. Y ahora es el momento del Wallapop de nuestro patrocinador para buscar los precios de coches nuevos y usados, cada uno que probamos. Y lo que vamos a hacer es buscar, si el teclado quiere, Teslas Model S de todos los años. Y vais a ver que tenemos aquí una variedad enorme de precios. Tenemos desde unidades como la que hemos probado en 135.000 euros, que están prácticamente a precio de tarifa, hasta coches por alrededor de 30.000 euros. Lo que vamos a hacer es ordenarlos de baratos a caros para ver el Model S más barato que podemos comprar en España. Y por ejemplo tenemos esta unidad en 26.500 euros, que aparece como reservado, 2016, 367 caballos. Es la batería de 70 kWh, la más pequeña, creo yo, que se vendió en el Model S. En Torrevieja está esta unidad. ¿No aparece el kilometraje del coche? Sí, no se sabe. Coche 100% eléctrico con autonomía real de hasta 300 kilómetros. Supercarga gratuita. Bueno, pues habría que ver qué kilometraje tiene el coche antes de opinar. Bueno, ya está reservado, también hay que decirlo. Pues eso, tenéis coches por 26.529 para este, 421 caballos, 228.000 kilómetros, 207.000, por otro de 30.000. La verdad es que hay Models S baratos relativamente por menos de 40.000 euros. 32.590 para este de 367 caballos, llantas de 21, suspensión neumática. La verdad es que si están bien cuidados y no dan guerra de fiabilidad, que eso siempre se puede preguntar, no son malos precios para un señor coche eléctrico de estos. Sí que es cierto que eran bastante ruidosos en su momento, pero bueno, Cervello para este, 234.000 kilómetros. Habría que ver el estado de la batería. Luego se habla mucho del estado de la batería, pero aparecen unidades con más de 200.000 kilómetros que aún conservan alrededor del 75-80% de la capacidad, así que tampoco está la cosa tan mal. Fijaos este, verde, curioso este color, todavía de la primera versión, sin el restyling. Luego tenemos este, por ejemplo, 36.900 por uno con 199.900 kilómetros para entrega inmediata en Valencia, sin financiación, 420 caballos. Bueno, pues ya habéis visto que podéis compraros un Model S relativamente barato. Y si os vais a los más caros, que van a ser justo los Plate que hemos probado, pues tenéis aquí uno en 129.000 euros. En este caso, 3.450 kilómetros, prácticamente nuevo, Córdoba, con entrega inmediata. Va a ser complicado vender estas unidades, creo yo, a estos precios, pudiendo comprarlo nuevo en el concesionario. Bueno, el concesionario lo pedís por Tesla y sí, tenéis que esperar unos meses, pero vais a tener el coche más o menos en ese precio. Es curioso este tema, porque claro, aparece como que el precio nuevo eran 154.270, pero la realidad es que ahora mismo, por ese precio, os compráis el coche nuevo a estrenar. Me lo compraría, lo recomendaría. Os voy a decir que no he probado nada parecido en toda mi carrera de 17 años probando coches. No he encontrado ningún otro coche que mezcle una tarifa de precios con unas prestaciones con un equipamiento como este. Si estáis buscando un coche eléctrico para toda la familia, grande, largo, de 5 metros, algo así, y tenéis presupuesto, no se me ocurre mejor compra que este coche como coche completo. Voy a decir que el Taycan me gusta más como coche de conductor, de disfrutar haciendo curvas, pero el Taycan gasta mucho más por kilómetro, al menos cuando lo probamos. Ha habido una actualización y seguro que volvemos a probar el Taycan solo para probarla, para ver si ha mejorado su eficiencia energética. Pero más allá de esa eficiencia energética trastocada, que el Taycan se queda por detrás, sí que tiene ese toque que te conecta un poquito más con la carretera. Pero en su conjunto me parece que el Model S Plate es mejor coche, porque cubre mejor las necesidades como método de transporte del punto A al punto B en confort, seguridad y consumo por kilómetro. Y además hay que tener en cuenta una cosa muy curiosa, y es que este coche lleva 11 años en el mercado del Model S, y utilizando ese mismo esqueleto y prácticamente la misma estética, no solo sigue estando vigente, sino que es el mejor eléctrico que probablemente se comercialice ahora mismo si nos abstraemos de la parte de precio. Y eso quiere decir, por un lado, que le queda mucho espacio por recorrer a sus rivales comerciales, y por otro lado, la enorme ventaja que tiene Tesla haciendo estos aparatos y haciéndolos bien, porque lo habéis visto por debajo. Es un coche que como coche está bien hecho, contra el crono está bien hecho, en todos esos aspectos está bien hecho. Tienen que mejorar pues los típicos detalles que os hemos comentado y ese acabado, esa ejecución final que algún cliente de más de 100.000 euros probablemente le eche para atrás, pero tiene argumentos más que de sobra para compensar, por lo menos a mi juicio, esos pequeños detalles. Mando de intermitentes aparte. En fin, si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones, las podéis dejar en los comentarios. Por favor, no entréis en una guerra ahí entre unos y otros, insultándoos ante gente que es pro y gente que es anti. Quedaros con que esto es un coche. ¿Qué más da que se llame Tesla
que se llama Tosla o como sea. Los fanboys, a favor y en contra, no pintan nada en toda esta ecuación. Lo importante es cómo funciona el coche. Y yo ya os he contado cómo funciona el coche. Os queda probarlo a vosotros. Si os ha gustado, ya os digo, dejadnos un me gusta que siempre nos ayuda, compartid el vídeo por ahí y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por Powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.